No voy a mentir y decir que soy una persona perfecta. Demonios, probablemente ni siquiera soy una persona decente. Solía ir de fiesta todo el tiempo, consumía drogas ocasionalmente y bebía cantidades exorbitantes de alcohol. No es algo de lo que esté particularmente orgulloso, pero sin familia y con pocos amigos que se preocuparan por mí, pensé, ¿por qué no? No tenía planes después del instituto, así que mejor disfrutaba del poco tiempo que me quedaba en este planeta. Sin embargo, con la ilegalidad que rodea a las drogas, existe cierto riesgo al conseguirlas. Normalmente, uno tiene que relacionarse con gente sospechosa en lugares desconocidos. La mayoría de las veces, el producto es bueno. Al fin y al cabo, los traficantes necesitan mantener con vida a sus clientes. Aún así, que me atraparan o comprar productos falsificados era un riesgo que no me molestaba en afrontar. Así que finalmente recurrí a la Dark Web. Imagínate, un lugar en línea donde puedes comprar medicamentos de la mejor calidad con solo un par de clics, y te los envían directamente a tu domicilio en un paquete discreto. Suele ser bastante seguro, e incluso la gente califica las distintas pastillas con foros repletos de experiencias individuales. Con el paso del tiempo, algunos sitios empezaron a desaparecer de Internet. Quizás los distribuidores renunciaron, o quizás el FBI lo cerró, nadie lo sabe con certeza. Así que, sin un proveedor estable, tuve que adentrarme en la red oscura en busca de un nuevo lugar donde conseguir mi dosis semanal. Busqué en algunos foros, pero la mayoría de las publicaciones eran antiguas y una cantidad sorprendentemente grande de sitios web habían sido dados de baja. De los que seguían activos, la mayoría vendía drogas dudosas y de baja calidad. Finalmente, mi búsqueda me llevó a una nueva recomendación. Era un sitio del que ni siquiera había oído hablar, pero su producto era bastante barato. Por si fuera poco, su sitio web parecía excepcionalmente profesional. Puede parecer una tontería, pero si un sitio web se presenta con un buen diseño, es más probable que la gente confíe ciegamente en él. Nunca pretendí ser inteligente. Sí, yo era una de esas personas crédulas y casi me cuesta la vida. El sitio web que encontré ni siquiera tenía nombre. Solo mostraba un logotipo con una pastilla en el centro de una diana. Solo contenía un producto, pero tenía cientos de reseñas excelentes, todas elogiándolo en varios idiomas. No parecía una farsa, y realmente creía que habían sido escritas por diferentes personas. Con eso, decidí pedir un paquete de fin de semana con 3 pastillas. Era la opción más barata considerando la cantidad, y pensé que valdría la pena intentarlo. Como prometieron, el producto llegó el viernes siguiente, con tiempo de sobra antes de que empezara la noche. Me preparé para salir de fiesta y me tomé la primera pastilla con media hora de antelación. Por supuesto, me aseguré de que la dosis fuera la adecuada para mi peso y mis experiencias previas, consciente del riesgo real de sobredosis si no tenía cuidado. Luego, salí de casa, dispuesto a desperdiciar otra noche de mi vida y oscuridad. Con eso, mis recuerdos se hicieron añicos en 1.000.000 de fragmentos incomprensibles. No sabía si había ido a una discoteca o simplemente me había desmayado en la calle. Todo era más que confuso, una maraña de colores y sonidos sin ningún significado. Me ha robado incluso las funciones cognitivas más básicas. Lo siguiente que recuerdo es despertar sobre un suelo de madera duro y áspero. Estaba empapado en mi propio vómito, pero la absoluta confusión de donde estaba superaba mi dolor. Estaba oscuro, lo cual fue a la vez una bendición y un motivo de inquietud. Al menos mis ojos no sufrirían, pero eso aumentaba el misterio de donde había despertado. No había mucho en la habitación, salvo un armario, unas cuantas sillas mohosas y una chimenea rota. Las ventanas estaban parcialmente tapiadas y cubiertas por cortinas oscuras. En el suelo yacían 3 desconocidos que nunca había visto. 2 hombres, uno bastante mayor que yo y el otro de mi misma edad, y una joven que parecía algo mayor que una adolescente. Me di la vuelta para levantarme y gimí al darme cuenta de lo mucho que me dolía el cuerpo. «Oye», intenté gritar, pero mi voz estaba demasiado ronca para producir suficiente volumen. Una vez que por fin pude ponerme de pie, eché un vistazo por la ventana.
Estábamos en un bosque, y la pequeña habitación en la que nos habíamos despertado parecía un pabellón de casa. No sabía si había conocido a esta gente en una fiesta o si simplemente había entrado en un antro de drogas. Entonces la chica empezó a gemir, recuperando por fin el conocimiento. Me miró con un ligero pánico, sin reconocerme. Luego echó un vistazo a su alrededor y se puso de pie de un salto, asustada. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Me alejé un poco de ella, dándole suficiente espacio para calmarse. Oye, cálmate, no te voy a hacer daño. Soy Wilson, acabo de despertar aquí. Anoche estaba borracho y no recuerdo qué pasó. Lo pensó por un momento, antes de darse cuenta de que ella tampoco podía recordar nada de la noche anterior. Estaba de fiesta. No recuerdo. ¿Cómo te llamas? Lisa. Bien, Lisa. ¿Sabes dónde estamos? Ella negó con la cabeza. Estaba tan perdida como yo. Mientras estábamos allí intentando averiguar qué pasaba, el hombre mayor empezó a despertar. Tenía el pelo entrecano, probablemente de unos 50 y tantos. Me agaché para hablar con él, pero al verme de pie encima de él, me agarró del cuello, se dio la vuelta y empezó a estrangularme. ¿Qué carajo haces en mi casa?, gritó mientras me aplastaba la garganta. La chica intentó apartarlo, pero era demasiado pequeña comparada con el hombre corpulento. Por suerte, su esfuerzo lo distrajo lo suficiente como para que yo lo apartara a un lado, dándome justo el tiempo para respirar. «Para», exclamé, «no intento hacerte daño». El hombre inspeccionó rápidamente su entorno y se dio cuenta inmediatamente de su error. «¿Dónde estoy?», preguntó. «No lo sabemos», dije, todavía sin aliento. «¿Por qué me atacaste así? Creí que estaba en casa. Ni siquiera salí ayer. ¿Qué demonios pasa?». Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Era un hombre corpulento para su edad, con clara experiencia en combate. Lisa se acercó, dispuesta a presentarse. «Soy Lisa», dijo mientras extendía la mano. Adam Morrison. ¿Recuerdan algo? Ambos negamos con la cabeza. El cuarto hombre seguía inconsciente, boca abajo en el suelo. Adam se acercó para despertarlo, con la esperanza de encontrar alguna pista de lo sucedido la noche anterior. «Oye, hombre, despierta», dijo mientras lo sacudía otra vez. Seguía sin reaccionar. «Oh muchacho, eso no está bien». Luego procedió a voltearlo. Lisa y yo retrocedimos de inmediato, atónitos, al notar varios impactos de bala en su torso. Estaba muerto, y probablemente llevaba bastante tiempo así. Además, había una nota pegada a su cadáver. Lisa y yo nos quedamos sin palabras, pero Adam no parecía tan horrorizado. Simplemente le quitó la nota al tipo y empezó a leerla en voz alta. «Gracias por su compra. Que empiecen los juegos». En el papel, vi un logo demasiado familiar. Era la diana con una pastilla en el centro, del mismo sitio web oscuro donde había comprado drogas. «¿Qué conoces este logo?», me preguntó. «Sí, compré unas pastillas allí hace unos días». «Yo hice lo mismo», dijo Lisa. El hombre suspiró. «Supongo que estamos todos en el mismo barco entonces. Quienes sean estos tipos, no son solo traficantes de drogas». «¿Pero qué quieren decir con juegos?», preguntó Lisa. «No estoy seguro todavía, pero», lo interrumpieron unos golpes en la puerta. Todos retrocedimos de un salto ante el repentino ruido, pero ninguno se atrevió a abrir. Solo conseguimos 3 golpes antes de que un papel se deslizara por debajo de la puerta. Adam se apresuró a abrir la puerta, pero no había nadie al otro lado. Todo lo que teníamos ante nosotros era un denso bosque por el que cualquiera podría desaparecer fácilmente en un segundo. Tendríamos que arrastrarnos para atravesarlo. Recogió la nota del suelo y comenzó a leer. «Estimados usuarios, gracias por participar en la cacería anual. Tienes 24 horas para escapar del bosque o serás eliminado del juego. Se han enviado cazadores para encontrarte. Buena suerte». Me entregó la carta y la releí. Al igual que la nota anterior, tenía el mismo logo. «¿Qué carajo vamos a hacer?», preguntó Lisa al borde de las lágrimas. Adam fue de ventana en ventana, asegurándose de que las persianas y tablas podridas las cubrían adecuadamente. «Vamos a largarnos de aquí, pero primero, quítate esa camiseta amarilla neón», dijo, señalando a Lisa.
¿Qué? Necesitamos permanecer ocultos. Esta ropa llamativa no servirá de nada. Fue al armario cercano y empezó a rebuscar. En cuestión de segundos encontró unas chaquetas y zapatos viejos, mojados y parcialmente desgastados por el tiempo. Pónganse estos. Mi ropa ya era bastante oscura, al igual que la de Adán. Parecía tener experiencia, lo que me dio un pequeño atisbo de esperanza. ¿Está seguro de esto? Es mejor que quedarse aquí y que lo maten. No necesitábamos que nos convencieran más. Adán parecía ser el único que tenía la más remota idea de qué hacer. Por eso, lo seguimos diligentemente afuera, con la cabeza gacha mientras nos preparábamos para arrastrarnos por el denso bosque. Era casi mediodía, y aún no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Incluso después de unas horas, seguíamos sin ver a ninguno de los cazadores mencionados. Aún así, Adán nos repetía que nos calláramos y que solo pisáramos donde él lo hacía. Lisa luchaba por seguirle el ritmo, pues había cambiado sus tacones por zapatos 2 tallas más grandes que ella. De repente, Adán se detuvo en seco, lo que provocó que ambos chocáramos contra él. Había notado algo en el suelo, un cable trampa. Estaba conectado a púas que, si se activaban, habrían emergido del suelo, matando a quien tuviera la mala suerte de caer en la trampa. ¿Cómo carajo viste eso? No te preocupes por eso. Digamos que tengo experiencia con ello. El día avanzaba, y mis piernas estaban a punto de desplomarse. Adán seguía mirando al cielo, pero las nubes ya se habían disipado tras una densa capa de nubes. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sur, creo. No estoy seguro. Estaba exhausto, fuera de forma y hambriento. A Lisa no le fue mucho mejor. Se sentó a descansar, lo que pareció molestar a Adán. Apenas dejó de moverse, oímos un breve zumbido, como si una abeja hubiera pasado volando a una velocidad increíble. ¿Qué pasó? Intenté preguntar. Abajo, gritó Adán. Se oyó otro zumbido, seguido de un agujero en el árbol que teníamos detrás. Del agujero salieron astillas que estallaron por los aires. ¡Mierda! 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 Grité al darme cuenta de que alguien nos estaba disparando. Lisa se levantó para correr presa del pánico. Adán le gritó que se agachara, pero ya era demasiado tarde. Varios agujeros de bala se formaron en el paisaje a su alrededor mientras corría, ninguno ni siquiera cerca de alcanzarla. Era casi como si no la estuvieran apuntando. En cambio, simplemente la dejaron seguir corriendo. No llegó muy lejos, antes de caer en una trampa en el suelo. Allí cayó 1,5 metros sobre varias estacas que sobresalían del suelo. No me atreví a mirar dentro del agujero, pero oí sus gritos desesperados. No pudimos ayudarla. Aún así, instintivamente quise levantarme para ver cómo estaba, pero Adán me sujetó. ¿Quieres morir?, preguntó. Solo quédate cerca de mí, tenemos que seguir adelante. Prácticamente nos alejamos a rastras de los disparos, pero, al igual que con Lisa, ninguna bala nos alcanzó. Parecía más bien que nos estaban guiando en cierta dirección, pero no iba a quedarme ahí para comprobarlo. ¿Y qué pasa con Lisa?, pregunté. Está muerta. Sigue adelante. Pasamos minutos arrastrándonos hasta llegar a una colina. A mitad de camino, cesaron los disparos. Adán me ayudó a ponerme de pie y seguimos corriendo hacia abajo. Al final de la pendiente, por fin encontramos un claro que salía del bosque. Salimos. Casi grité de victoria, pero entonces vi algo entre la hierba alta. Una docena de hombres vestidos de oscuro se pusieron de pie, cada uno con un rifle. Se rieron de nosotros mientras nos retirábamos al bosque. Ni siquiera alzaron las armas, solo rieron y nos saludaron mientras seguíamos huyendo. Uno de ellos incluso nos hizo un gesto para que siguiéramos corriendo y levantó 5 dedos para indicar cuánto tiempo nos quedaba. Escapamos de los campos abiertos, adentrándonos en un bosque cada vez más denso. No había balas cerca, pero ambos sabíamos que nos seguirían a donde fuéramos. Necesitábamos salir del bosque, pero ninguno conocía el camino. Entonces lo vimos, una montaña a lo lejos, a solo 1 hora de camino. Pero, a medida que nos acercábamos a la montaña, más oscuro se volvía. Las nubes se espesaban y las densas copas de los árboles bloqueaban toda la luz que podíamos recibir.
Pronto empezaría a llover, una profecía anunciada por el viento aullante que nos acompañó en nuestro viaje. En la oscuridad, tropezaba con raíces que sobresalían del suelo. Le dije a Adán que esperara, pero no me oía por el aullido del viento. Al ponerme de pie por tercera vez, ya no estaba. Seguí caminando solo, llamándolo. Entonces, casi caigo en un hoyo profundo excavado en la tierra. Dentro, yacían varias docenas de cadáveres en distintos estados de descomposición. Entonces comprendí que los cazadores querían que fuéramos allí. Necesitaban que viéramos este pozo para que supiéramos que nos esperaba cuando inevitablemente perdiéramos la presa. Adán, grité, pero a pesar de la tormenta que se avecinaba, no podía oírme. Seguí caminando, observando cómo la oscuridad inundaba mi entorno. Empecé a oír ramas que se rompían a mi alrededor, algo que me acechaba casi en absoluto silencio. Entonces algo se me enganchó en la pierna y caí al suelo. Era un cable trampa, pero no se había activado ninguna trampa. Solté un leve suspiro de alivio al oír que alguien me llamaba. Miré a un lado y vi a Adán clavado a un árbol junto a la trampa que se había activado. La había activado antes que yo, lo que provocó que lo atravesaran las púas de metal. No podía moverse, estaba demasiado herido. Encontré la salida, pero me descuidé, se quejó. Dios mío, dije mientras intentaba sacarle las púas del abdomen. Fue inútil, estaba prácticamente clavado al árbol. Había una cueva en la pared detrás de mí. Adán la señaló con un dedo tembloroso. Vete, soltó apenas un susurro. Dicho esto, exhaló su último aliento y se sumió en un sueño eterno. Sin dudarlo, eché a correr hacia la cueva. Una vez dentro, tuve que confiar en mis otros sentidos para atravesarla. Estaba completamente oscuro, pero la corriente de aire indicaba que debía haber una abertura al otro lado. A tientas, avancé por las paredes mientras oía pasos detrás de mí. Seguí avanzando tan rápido como pude, hasta que finalmente vi la luz al otro lado del túnel. Entonces volví a correr, con los pulmones ardiendo y las piernas temblorosas. No veía lluvia al otro lado, pero la tormenta podría estar atrapada al otro lado de la montaña. Oí pasos siguiéndome, seguidos de risas que resonaban por toda la pantalla. Tenía que seguir, no podía rendirme. Finalmente volví a entrar en espacio abierto, justo a tiempo para que mis piernas cedieran. Había salido de la montaña y frente a mí no había nada más que campos vacíos y abiertos. Intenté arrastrarme, pero estaba demasiado débil. Me di la vuelta y vi salir a 5 hombres con ropa oscura, cada uno con un rifle. Uno de los hombres levantó su arma, listo para dispararme, pero uno de los otros lo detuvo. Alto, dijo. Encontró la salida del bosque. La cacería ha terminado. Se rieron de nuevo antes de volver a la cueva. Para ellos, solo había sido un juego, una cacería que ya habían vivido cientos de veces. Yo solo era una víctima casual que compró una droga en su página web. Me llevó otros 3 días atravesar el inmenso paisaje y encontrar el pueblo más cercano, pero los cazadores al menos me dejaron con vida. Al llegar a casa, llamé a la policía y les conté todo lo que sabía. Claro que para entonces ya habían eliminado la página web, y por nada del mundo pude encontrar el bosque por el que me habían perseguido. Oficialmente no ha desaparecido nadie, porque las personas elegidas para la búsqueda eran personas que no serían extrañadas, incluyéndome a mí. Al final, tras esa experiencia, decidí desintoxicarme y hacer algo mejor con mi vida. Me gradué de la uni y ahora soy doctor. Tengo una esposa la cual está embarazada y solo quiero dejarles una advertencia. Jamás se metan a la Deep Web y mucho menos a buscar drogas. Quizás sean víctimas de algo macabro al igual que lo fui yo.